son sagradas. La gente viene y les trae comida, les trae ofrendas, está con ellas. Dicen que si una rata te camina por los pies, es buena suerte. ¿No quiero ese tipo de suerte? No quiero tanta suerte. Casi me camina. Los que se consideran parte de la familia pueden beber la misma leche que las ratas. Si se sienten mal o si tienen alguna enfermedad, dicen que tomando de su leche o su agua se curan. La gente viene en busca de la rata blanca y es muy, pero muy difícil encontrar, ya que se cree que entre las 20.000 o 30.000 ratas que hay, solo hay 3 o 4. El piso sí que está bastante asquerosito, entre como el excremento y la orina de las ratas. Se te pega el pie. Buenos días. A todos. Bueno, hoy estamos... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos dormimos. Para nosotros. Pero hoy estamos en un lugar demasiado curioso, que siempre lo vimos en videos y dijimos, ¿iremos alguna vez? ¿Nos animaremos a ir? Julieta no quería. Yo no quería, pero había que venir. Y Martín sí quería venir. Ya nos pasaron unas criaturas por los pies. Así que se imaginan dónde estamos. Estamos en el famoso Templo de las Ratas. Karnimata Templo. Esta es la entrada. Y bueno, esto es muy curioso, pero como saben, acá en India, para la religión hinduista hay muchos animales que son sagrados, desde elefantes hasta tigres. Bueno, ¿qué quieres? Una foto. Una foto, bueno. Ok. Foto primero y después seguimos. ¿Ya? Bueno, acá Julieta, sesión de foto con los niños. Y ahí cola esperando para sacarse fotos. Okay. Está un poco complicado filmar acá, me parece. Fue una sesión muy intensa de fotos, 2 millones de fotos, todo el mundo, hasta nos daban a sus hijos. Sí. Pero fue demasiado intenso y eso demuestra, bueno, ya de por sí acá no sacan muchas fotos, pero eso demuestra que acá mucho turismo no viene, me parece. Ya corrimos, nos escapamos, teníamos una fila y nada, ya está. Sí. Y bueno, no sé en qué me quedé de lo que les estaba diciendo. De que la rata es sagrada. Sí, ahí va, bueno, eso. Que acá en India hay muchos animales sagrados, el elefante, la vaca, el tigre, el leopardo, no sé, muchos animales sagrados hay en el hinduismo. El elefante. Ese lo acabo de decir. Y uno de ellos, que es creo que el más que no lo podés creer, es la rata. Así que estamos en el templo donde las ratas son sagradas, así que vamos a entrar y lo vamos a conocer. Bueno, y esta es la parte de afuera, todo negocios alrededor. Y es un pueblito muy, pero muy chiquito, debe ser capaz que 20 cuadras por 20 cuadras. Estamos en Deshnok, que es un pueblo a 30 kilómetros de Bikaner. Nosotros estamos alojados en Bikaner, que es la ciudad donde viene mayormente la gente que viene a visitar este templo. Después se vienen en tuk-tuk hasta acá o en un auto privado. Nosotros vinimos en el bus local, que es toda una odisea. Y bueno, y miren, ya tengo un bindi que me puso una señora arriba del bus local. Mucho calor, hoy hace casi 40 grados. Calor, sí. A lo que no hay humedad, es un calor sin humedad, no es tan pesado, se aguanta, te pones a la sombra y lo aguantás. Pero si hubiera humedad, te morís. Más fotos. Te morís. Ok. Miren lo que es la entrada. Acá tenemos que dejar los zapatos y me pone demasiado nerviosa dejar los zapatos para entrar porque hay demasiadas ratas acá adentro. Bueno. Toca dejar los zapatos. Bye. Bueno, estamos descalzas. Me da mucho nervios entrar descalza. Demasiados nervios. Pero bueno. Por ahora no vemos ningún roedor, pero se supone que ni bien pasemos esa puerta ya empiezan a haber un montón. Bueno, por acá está la fila para afuera y esta es la entrada. Miren. Acá ya se pueden ir viendo. Estoy un poco nerviosa de acercarme acá. Por acá tenemos esta parte que vendría a ser como la parte principal, la parte más importante, donde vienen a rezarle, a rendirle su devoción a Karnimata.
Miren, acá le tiran comida. ¡Ay, que hay un montón! Está llenito de ratas. Bueno, nos acaban de cobrar 30 rupias por filmar, solo con el celular de Julieta. Hay varias historias sobre Karnimata, pero lo que yo entendí fue que ella era una mujer muy devota a los dioses. Y se decía que tenía como el poder de conceder milagros e incluso que la diosa Durga estaba encarnada en ella. Entonces, bueno, ahí tuvimos que interrumpir otra vez la grabación porque otra vez se acercaron a pedirnos fotos, así que vamos a grabar lo que podamos. Bueno, ¿en qué estaba? Karnimata. Era una mujer muy devota a los dioses y se decía que la diosa Durga estaba encarnada en ella. Pero un día su hijo se murió. Creo que se ahogó en un río o algo así. ¡Wow, qué trágico! Entonces ella, que era tan devota a los dioses, le pidió, sobre todo, le pidió al dios de la muerte que por favor trajera la vida nuevamente a su hijo. Pero el dios de la muerte le dijo que no, que eso no era posible, pero que lo que sí iba a hacer por ella era reencarnar a su hijo en forma de rata. Y no solo a su hijo, sino que también a todo su linaje. Por eso es que en este lugar se dice que está toda la familia de Karnimata. Y es un lugar sagrado. Cuando ella murió se construyó este templo y se cree que acá está toda su familia. Hay muchos devotos, mucha gente que viene a dejar ofrendas, a rezar. Es un lugar muy espiritual. Sí, de hecho acá es muy curioso porque nosotros estábamos entrando y solo vimos un par de ratas afuera, pero no hay muchas, sino que están todas acá adentro. Como que afuera del templo no salen. Ellas reconocen que este es su hogar y acá viven. Bueno, acá no les falta nada. Alimento, agua, todo. Son sagradas, imagínense, la gente viene y les trae comida, les trae ofrendas, está con ellas. No, ni siquiera es que tengan necesidad de irse. Bueno, acá Julieta, meta foto. Le sacan más fotos a Julieta y más videos que a las ratas. Les juro que me siento estrella de Hollywood, ¿eh? Sí. Porque es el único país en que hacen fila para sacarse Mirá, fotos otra vez. Ahí, Dejá la cámara, yo también. Ay, no sé cómo hacen para caminar acá porque da el sol y está hirviendo ese piso. Súper caliente. En esta parte no nos habíamos dado cuenta que teníamos los micrófonos apagados, así que les voy a describir un poco lo que estaba pasando. Vimos a estas dos personas, que ahí les estábamos pidiendo permiso para filmarlos, y es que acá hay mucha gente que es voluntaria en el templo y que les dan de comer a las ratas. Esto para ellos es una buena acción, para tener un buen karma. A cambio de darles de comer, les permiten vivir acá adentro. No sé si todas las personas que les dan de comer viven acá adentro o si solo algunas. Pero también nos contaban que hay habitaciones donde duerme la gente que vive acá. Estas personas le estaban cortando banana a las ratas y le dan una a Martín, que él pensó que era para dársela a las ratas, pero el señor se la dio para comerla a él. Y después me dio también una a mí, que al principio no quería aceptarla, pero me insistía en que sí que la aceptara. Y yo creí también que era para las ratas, pero la señora me hacía señas de que no, de que la comiera yo. Entonces, bueno, nada, nos estaban compartiendo bananas para que las comiéramos nosotros. Y acá Martín no la estaba comiendo, sino que se la estaba dando a las ratas porque le daba impresión comerla. Pero la señora pensó que Martín no se había dado cuenta que era para él, entonces le insistió en darle otra y ahí sí tuvo que agarrarla y comerla para no quedar mal con los señores que le estaban ofreciendo de buena manera la banana. No se sabe exactamente cuántas ratas hay en el templo, pero se estima que son muchas más que 20.000. Incluso hay fuentes que dicen que son 40.000 o 50.000, pero es que es muy difícil controlarlas, entonces realmente no se sabe. Y matarlas o hacerles daño se considera un acto muy grave. Las ratas acá son alimentadas y tratadas con muchísimo respeto por los sacerdotes y por los visitantes del templo. Y después, otro dato es que acá vienen miles de personas al día a comer, porque tanto en este como en muchos otros templos de la India se ofrece comida gratuita a toda la gente que lo necesite o que quiera ir a
al templo a comer. Por acá ya nos vamos despidiendo de ellos y otra cosa es que miren, ya no solo les están picando banana, sino que ahora también les están picando papa y la rata muy tranquila ahí comiendo en el recipiente con ellos. Así que nada, nos despedimos, a lavarnos las manitos y seguimos. Dicen que si una rata te camina por los pies, es buena suerte. Aunque yo me parece que no quiero esa suerte. ¿No quiere ese tipo de suerte? No quiero tanta suerte. Casi me camina. Bueno, y miren este lugar acá. Acá sí que hay. Miren lo que es esto. Ahí no me acerco ni loca. Bueno, otro dato muy curioso es que la gente viene en busca de la rata blanca, la rata albina, que se cree que es la reencarnación de Cardi Mata. Y es muy, pero muy, muy difícil encontrar, ya que se cree que entre las 20.000 o 30.000 ratas que hay, solo hay 3 o 4. Así que es muy difícil ver una. Si la encontrás, si llegás a ver a la rata albina, se supone que vas a tener muchísima buena suerte. Es de lo, no sé, de lo mejor que te puede pasar, es encontrarte con esa rata. Y es súper raro porque miren acá cómo las cuidan, cómo les dan de comer. Un animal que en nuestra cultura, en nuestros países, es un animal tan indeseado, tanto pánico causa, y acá se las venera como algo súper sagrado. Entonces es muy raro para nosotros, para nuestro entendimiento, el cómo existe este lugar y cómo las tratan. O sea, es muy raro, muy curioso, y por eso es que este lugar también trae no solo la atracción de muchos fieles, sino de muchos turistas curiosos. Aunque acá, hoy por lo menos, no vimos ningún turista, así que no creo que vengan muchos, y teniendo en cuenta la cantidad de fila que hacían para sacarse fotos con nosotros, no creo que vengan muchos todos los días. Aunque sí vienen, pero no masivamente. Capaz que también es porque pueden pensar que es horrible este lugar o que te va a caminar, no sé. Yo tenía mucho miedo antes de venir y la verdad es que no resultó ser tan grave. Vos que decís que siempre te animás a todo, ¿te animarías a tomar leche de las ratas? Ni loco. Tampoco tanto, ¿no? No, capaz me agarro algo. Bueno, me acaban de caminar en el pie. ¿En serio? Una que se fue para allá. Bueno, vas a tener buena suerte. A ellos les gusta que le caminen en el pie. Aunque no a todos. Ya vimos un par de señoras saltar cuando se le acercaban las ratas. Sí, ellas te esquivan igual. Te esquivan. No sé por qué me saltó en el pie. Es que están muy acostumbradas a la gente. Miren todas las que hay ahora. Mira, ahí vino este señor a darle su ofrenda. De la mano. A tanto no me animo igual, a darle desde la mano no me animo. No te hacen nada, pero es más por una cuestión de enfermedades, que creo que ya me cuestiono un poco que vayan a transmitir tanta enfermedad. Pues si acá todo el mundo las toca. Todo el mundo las toca y nunca se registró, al menos en lo que he leído de información, nunca se ha registrado como ninguna muerte ni ninguna enfermedad a causa de estas ratas, así que no creo que sea para tanto. Mirá que tienen comida, mirá lo que es eso de comida. Sí, es que todo el mundo les trae comida y todo el mundo les deja comida. Está lleno de ratas. Hay un montón de ratas y de palomas. El techo está todo como cubierto, protegido, como por una rejilla, para que no pueda entrar ningún depredador, ningún águila. Y también todo el templo está construido con muchos túneles y orificios para que las ratas puedan moverse libremente desde un lado a otro sin tener ningún tipo de problema. La gente viene acá y trae sus ofrendas, entonces todas tienen comidita. Esa se está comiendo la florcita. Tranquila. Los que están todas gorditas, también alimentadas. Aparte, déjenme contarles algo. Acá, los que se consideran parte de la familia, los fieles, digamos, creen que pueden beber la misma leche que las ratas y que no les va a pasar nada. Es que lo hacen. Sí, lo beben. E incluso si se sienten mal o si tienen alguna enfermedad, dicen que tomando de su leche o su agua, que se curan. Y detalle curioso es que las personas de acá, al considerarse parte de la familia de Cardi Mata, creen que cuando mueran van a ser convertidos en ratas. Ahí adentro está lo que sería la parte principal del templo, donde la gente va a hacer su ofrenda a la figura de Cardi Mata, que se encuentra justo en el centro. El piso está súper caliente acá. Pará que acá está hirviendo, me quemo. Esta es la fila de la entrada. Es súper pequeño. Es esta fila ahí, entrar al templo. Pasamos de este lado. Y luego aquí, que está la parte donde están las ratas tomando leche. Y luego la salida.
Yo pensé antes de venir que esto iba a ser muchísimo más grande, no sé por qué, pero en los videos que vi me imaginé que era mucho, mucho más grande y que incluso había muchas más ratas pasándote por todos lados. Y miren acá. Miren acá. Nada. No hay ni una. No hay nada. Están todas allá donde está la comida, la leche. Todas ahí adentro está lleno. Incluso ahí adentro y por aquel sector, el piso sí que está bastante asquerosito. Está como que se te pega el pie, porque claro, entre como el excremento y la orina de las ratas. Pero después acá está limpio. Es que también lo mantienen mucho y hay mucha gente barriendo y mucha gente limpiando. Ahí hay un cartel donde te dice los precios de lo que tenés que pagar. El móvil 30, una cámara 30, videocámara 70 y si es para YouTube o videoblog 1100 o documental 25.000 rupias un documental. Pero nosotros, como estamos con el celular, nos cobraron solo 30. Pero vimos que le cobraban a todos. Sí. Ahora recién estaba el hombre acá en la fila, todos los que estaban con el celular en mano. Cobrándoles. Cobrando. Es que obviamente también está bueno porque con esa plata arreglan el templo, la comida de las ratas. Sí. Entonces, como la entrada es gratis, al menos el uso de la cámara es como un aporte hacia el templo y está bueno, no está mal, no lo veo mal. Si querés filmar, paga. Tampoco es mucho. Hay muchos lados, igual que muchos otros templos que te cobran por filmar, pero hemos filmado y... No nos han pedido nada. No, acá es como que están atrás tuyo. Bueno, sí. También es porque es muy famoso el templo por las ratas y viene todo el mundo a sacar fotos. Y te controlan que si te ven con el celu tengas el ticket de que pagaste. Y acá creo que nos van a pedir más fotos. Sí. Es que no han parado, de verdad, o sea, de lo que hemos filmado, el doble nos las hemos pasado sacando fotos. Y acá se puede ver mejor todo el techo, miren, está absolutamente todo protegido, no hay un lugar que no tenga toda esta red, porque, bueno, es una manera de proteger a las ratas de depredadores, de águilas o halcones o no sé qué tipo de animales grandes puedan haber acá. Martín se calentó porque el muchacho que cobra los tickets fue a cobrarle a uno que estaba en la fila y el de la fila, enojado, nos señaló a nosotros. ¿Y eso? Dice, ¿y esos que están ahí? ¿Y eso? Yo le hago... No entiende. Le hago. Pero ¿Cómo te gusta? El hombre les dijo, tienen ticket. Martín re quemado ya diciéndole, qué alcahuete que Claro, sos. pero nosotros qué teníamos que ver. Estábamos en el otro lado y empezó, ¿y eso que están filmando? Bueno, miren cómo me quedaron los piecitos. Con pedazos de todo. A ver tus pies, Martín. Él igual está feliz porque él ama andar descalzo por la vida. Y miren, acá está la salida o la entrada, depende. Y Miren esta aparte, puerta. toda tallada. Tienen ratas dibujadas en las puertas, o sea, talladas. Además de diferentes deidades y diferentes, supongo yo, que serán diferentes historias dentro de la religión. Pero me parece curioso que tenga también ratas. Wow. El tallado, miren ese tallado, lo impresionante que es. Y esto es mármol. Sí. Mármol tallado. Miren lo que es esto. Es impresionante que todo esto esté tallado. Esto debe ser también algún tipo de representación de alguna de las historias hinduistas, ¿no? Sí. Porque todos los tallados obviamente no son simplemente decorativos, sino que cuentan una historia dentro de su religión. Y acá también en esta ventana podemos ver ratas talladas. En esto que sería, por el color, asumo, bronce. Es alucinante. Yo no me dejo de sorprender de la arquitectura acá en la India y de los tallados que tienen los edificios, porque es algo que no... Es demasiado impresionante. No, es increíble. Ahí le toca a Martín. A veces le toca a Martín, a veces me toca a mí, a veces nos toca a los dos.
Y nada, como pueden ver, foto 118.000.343.000 millones Ok. más Ok. del día. Demasiada foto, demasiada foto. Fua. No, nunca me había sacado tantas fotos. Ni mi madre en los cumpleaños me había sacado tantas fotos. ¿Qué? ¿Foto? Sí. Ah, otra foto. Otra foto antes de irnos. Ahí tienen. Nuestro club de fans. Ahora sí, nos vamos. ¿Ah? Yeah. Yeah. Good. Good lucky. Thank you. Thank you. Dhanyabad. Ay. Shukriya. Shukriya. Spelling Shukriya. Ah. Shukriya is Urdu. Hindi spelling. Yeah? Hindi, Shukriya. Shukriya. Dhanyawad. Yeah. Ah, ok. Dhanyabad. Uruguay. Ahí nos decía el señor, nos decía que si vemos a la rata blanca era buena suerte. Pero no la vimos, no la encontramos, no se dio la oportunidad. Creo que nadie la vio hoy. Por ahora, Me preguntaba todo el mundo, ¿viste la rata blanca? ¿Viste la rata blanca? no. No, vi la paloma blanca nomás. Una paloma blanca que había ahí. Ahora ya estamos yendo a tomar el bus. Que hoy el bus estuvo muy bueno. Muy bueno para venir, muy lleno de gente, pero muy bueno. No me volví a encontrar con la señora del bus, la que me puso el bindi. Esa señora era un amor. Quería hacerme lugar para... Primero quería que me sentara en la falda de ella, porque iba muy lleno. Después yo le decía que no, y quería apretarse entre la hija y ella para que me sentara en el medio. Y yo no. Después quería hacer levantar a un hombre para que yo me sentara. Se fue a levantar, todos le empezaron a decir levantate, se reían. Y yo de nuevo, no. Después me preguntó si tenía hijos, si estaba casada. O sea, asumo que me preguntó eso por señas, porque no hablaba ni una palabra de inglés. Entonces yo creo que me preguntó eso y me puso el bindi acá, que esto, como recién les dije, se llama bindi y se lo ponen las mujeres casadas. Bueno, este bus va para Bikaner, así que nos vamos a subir. No puedo creer que esté vacío, porque siempre nos tocan buses llenos, pero este está vacío, así que nos vamos a poder sentar, aunque capaz que después se llena, pero por lo menos vamos a poder ir sentados. Está vacío. Namaste. Namaste. Está vacío, no lo puedo creer. Ah. Thank you. Me están halagando mi bindi. A mí me gusta también llevarlo. Son como unos pegotines. Volvemos a Bikaner por 30 rupias nada más. 40. ¿40? 40 rupias. El tuk-tuk nos quería cobrar para venir y después llevarnos 800 rupias. Por 160, ida y vuelta, hicimos la ida y vuelta. Bueno, otra vez nos cambiamos de asiento porque Martín hizo mal sus cálculos y el sol estaba de ese lado. Y otra cosa que no dije, me olvidé de decir, es que no todos los hinduistas, digamos, veneran a las ratas. Por lo que estuve leyendo, es mayormente gente de este pueblo y sí recibe peregrinos de todo el país, pero no es algo así masivo que digas todos los hinduistas son devotos a las ratas y si les entra una rata en su casa la van a lavar y no la van a matar, no. Comenten qué les pareció. Y si vendrían, si se animarían a venir, si les gustaría, ¿qué opinan? Porque hay mucha gente que le tiene mucha fobia a las ratas. Sí. Miren, ahí donde está este cartel enorme y los asientos es la parada del bus al lado de esa escuela como referencia. Y ahí pasa el bus para ir al pueblo donde está el templo de Kardimata, que son 30 kilómetros de acá de Bikaner. Después a la vuelta te deja acá, enfrente a la parada donde te lo tenés que tomar para ir. De todas maneras, les vamos a dejar en la descripción de este video la ubicación exacta de la parada, por si a alguien le sirve, alguien quiere ir en transporte local, para que no tenga problema en encontrar. Déjala de acariciar a ver qué hace. ¡Ay, quiere caricias!